Hola amigos de Random Maker, en este video vamos a ver cómo importar tus diseños de Tinkercad a Roblox Studio o cómo utilizarlos en Roblox finalmente. Acompáñame para ver cómo. Esto es Random Maker. Para hacerlo vamos a necesitar generar o utilizar nuestros modelos ya sea importados, creados o lo que tengamos desde Tinkercad. Vamos a ir a Tinkercad, les dejo arriba el link para crear esta katana. Vamos a utilizar esta que es la última. Si vamos a utilizar colores diferentes o texturas diferentes, exportemos por separado cada parte que necesitemos darle un color o una textura distinta, ¿sí? Si en nuestro caso no vamos a generar un cambio de colores o bueno, lo que sea que necesitemos, un objeto que solamente tenga un solo color, vamos a exportar el modelo completo. Si no, vuelvo a decir, hay que separarlo en partes. En este caso, simplemente son dos partes, lo que es el mango y la hoja. Para probar vamos a seleccionar todo y vamos a exportar este modelo completo. Tema importante, el tema de las medidas. Este modelo va a ser enorme, sí, enorme. Literalmente un Robloxiano ocupa lo que serían 7 milímetros más o menos de lo que es la escala de Tinkercad, con lo cual imagínense bien que tendríamos varios metros de katana, ¿sí? Vamos a copiar y duplicar este modelo y lo vamos a achicar mucho. Simplemente arrastrando para tener algo un poquito más feliz a la hora. Y así todo va a ser enorme. Pero bueno, esta katana es la que vamos a utilizar para... Vamos a achicarla bastante. Esta mini katanita que vemos acá va a ser la que vamos a exportar. Ahí más o menos es un poquito más cómodo. Listo. Dejémosla de este tamaño. Vamos a seleccionarla y vamos a ir a exportar. Y en vez de hacer STL, como hacemos mayormente, vamos a utilizar OBJ, que es el archivo que vamos a poder levantar desde Roblox Studio. Recuerden el tema del nombre. Se va a exportar con el nombre del proyecto, ¿sí? Una vez que tenemos exportado el modelo, va a ser importante lo siguiente. Nos va a generar este archivo zip, que si no tienen un compresor o un descompresor, Windows en general tiene la opción de poder hacerlo, pero bueno, es más cómodo en mi caso utilizar el WinRAR. Les dejo cualquier cosa al link, si alguien no conoce el WinRAR a 2023. Este archivo va a tener dos partes, este archivo que no nos interesa y este que se llama Tinker, ¿sí? Dato importante, este es el archivo que nosotros vamos a tener que importar en Roblox. ¿Cómo lo importamos? Bueno, vamos a Roblox Studio. Vamos a necesitar generar una parte para poder asignarle ese modelo que hemos generado, descargado o lo que fuese. Para eso vamos a necesitar generar un mesh part. El mesh part lo vamos a hacer parándonos en el workspace. Mesh part. Una vez que tenemos el mesh part necesitamos ver las propiedades. Si no tenemos abierta la ventana de propiedades, vamos acá a donde dice mostrar, clic derecho y vamos a abrir propiedades. Una vez que estamos en las propiedades, simplemente vamos a tener que buscar a donde dice mesh ID. Para eso vamos a tener que seleccionar el objeto que es nuestra mesh part, que lo tenemos acá, dentro de Workspace. Y ahí sí, vamos a donde dice Mesh Part, vamos a seleccionar la carpetita. Y dentro de carpetita vamos a ver que solo vemos lo que habíamos descomprimido, ¿sí? El archivo zip-rar no se ve. Entonces vamos a utilizar este archivo. Importante, si yo importo varias cosas, en algún momento Roblox puede generar un problema porque las partes que está importando van a tener el mismo nombre. Sí, y al tener el mismo nombre puede ser que haya un problema con lo que estoy guardando en mi proyecto. Entonces es recomendable que cada parte yo le cambie el nombre. En este caso vamos a poner, supongamos, Katana 1. Entonces a la katana le vamos a dar abrir. Esto le vamos a decir que no. Aceptar. Y aquí tenemos nuestra katana. Puede ser que dependiendo de cómo hayamos generado el archivo, las coordenadas no coincidan. Esto obviamente después va a haber que rotarlo, acomodarlo, poner texturas, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto es lo que necesitamos hacer para que nuestro modelo de Roblox, nuestro modelo de Tinkercad aparezca en Roblox Studio. Y podríamos utilizarlo para crear nuestros juegos o todo lo que necesitemos. Recuerden que es muy importante todo esto que comentábamos antes, el tema de
separarlo en partes y obviamente luego los vamos a tener que unir en el juego, pero eso lo vamos a ver en otros tutoriales, cómo generar un objeto a partir de varias partes que luego le podemos asignar texturas, colores y bueno, todo lo que necesitemos. Y importante, el tema del nombre, como les decía antes, dentro del archivo que descomprimí, tengan la costumbre de cambiar el nombre de lo que vamos a utilizar, primero para identificarlo y son buenas costumbres, y por otro lado para que en algún momento cuando se importa la librería de Roblox no tengamos conflicto con los nombres y no nos deje subir el modelo dándonos un error. Espero que les haya servido, recuerden dejarme su like y su follow. Nos vemos en el próximo video.